diabetes tipo 1 y tipo 2. Como ustedes saben, las más conocidas son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la diabetes insulino dependiente, es la diabetes autoinmune, es la diabetes que el paciente requiere insulina mañana, tarde y noche. Es porque el páncreas es un páncreas que está dañado, célula beta no produce insulina. Y la tipo 2 es una diabetes que se da por una insulinoresistencia, donde hay factores de riesgo que predisponen a este paciente con diabetes tipo 2, como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes gestacional, factores antecedentes familiares de diabetes que predisponen a este paciente a tener diabetes tipo 2, ¿no? Y la diabetes tipo 2, el tratamiento al inicio pueden ser fármacos o también puede ser insulina por un tiempo, después pasamos a pastillas, pero la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 responden muy bien a antidiabéticos orales, a medicación vía oral. ¿Ya? Ahora, la insulina, ¿en qué casos indicamos insulina? Uno de los fármacos que tenemos es el tratamiento para la diabetes, es la insulina. La insulina, nosotros, según la guía, requiere que un paciente con diabetes tipo 2 debe iniciar insulina cuando tenga una hemoglobina glicosilada por encima de 10%. No, aquel paciente que está glucotóxico, con poliuria, polidipsia, polifasia, pérdida de peso, es aquel paciente que tiene una glucosa por encima de 250. Entonces, eso equivale más o menos a una hemoglobina glicosilada por encima de 10%. Y en este tipo de casos, el paciente amerita usar insulina. No es para tratamiento con pastillas. Y en el tipo 1 pues la insulina sí o sí es para toda la vida, ¿no? El paciente tipo 1, un paciente con diabetes tipo 1 es insulino dependiente. Hay varios tipos de insulina. Hay insulina que vienen en viales, en ampollita, y hay insulina que vienen en lapiceros, ¿no? Entonces hay varios tipos de insulina. Por ejemplo, esta es una insulina que viene en lapicero. Es mucho más práctico, cargamos la dosis y el paciente se pincha en la barriguita. La insulina se absorbe en el tejido graso. Entonces, la vía de administración es vía subcutánea. Se puede administrar en la barriguita, en los brazos o la cara anterior de la pierna, ¿no? Del muslo. Esta niña está. Como les indiqué, hay varios tipos de insulina. Entonces, la insulina, tenemos insulina de vida media larga, que dura 24 horas. Tenemos insulina que duran 12 horas, que son las insulinas basales. Y tenemos también insulina que son para las comidas, que son las prandiales. Entonces, la insulina, el paciente se le explica cómo lo va a usar. Nosotros calculamos la dosis de insulina de acuerdo a kilo de peso, que es más o menos 0,1 a 0,5 unidades por kilo de peso. Y la gran mayoría de los pacientes controlan con insulinas basales. Las insulinas basales son las insulinas que se colocan una vez al día o cada 12 horas, que es el tratamiento que le va a durar todo el día al paciente. Y las insulinas prandiales son las insulinas que son para las comidas, que son para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Es de acuerdo al monitoreo de la glucosa. Los pacientes con diabetes tipo 1 utilizan insulinas basales, que son los análogos, que son la glargina, Detemir, se aplican una vez al día, o la de acción intermedia, que es la NPH, que se aplican 2 veces al día, y aparte las insulinas prandiales para el desayuno, almuerzo y cena. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2, muchos de ellos, la gran mayoría, solo controlan con insulinas basales. Puede ser una de 24 horas, la glargina, o una intermedia, la NPH, que se coloca cada 12 horas, porque esta insulina dura 12 horas, o sea, se coloca el paciente cada 12 horas. Entonces, los tipo 2, la gran mayoría controla con las insulinas basales. Mire, por ejemplo, esta es una insulina NPH, que es la que tenemos en el hospital, que dura cada 12 horas. Este es el paciente se coloca mañana y noche, ¿no? O también tenemos las insulinas glarginas que duran cada 24 horas y el paciente se coloca una vez al día, cada 24 horas. Entonces, es de acuerdo al tiempo de vida medio de la insulina. Y de acá tenemos los tipos de insulina. Mira, tenemos la de acción prolongada, que es la glargina, la de Temir, que vienen en lapiceros o también vienen en ampollitas en viales. Entonces, la duración es 24 horas, como dice acá, se coloca una vez al día. Y tenemos la insulina de acción intermedia, que tenemos la NPH, que dura 12 horas, se coloca mañana y noche. Esta intermedia y la de acción prolongada se usan como basales, que es el que le va a cubrir todo el día al paciente con diabetes tipo 2. Y las prandiales, que es la R, la ultra rápida, son las insulinas para las comidas, para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. La gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 controlan con NPH, con glargina o con la prolongada. Los tipo 1 se colocan todos estos tipos de insulina.
Ellos se colocan insulina mañana, tarde y noche cada vez que comen. La vía de administración es vía subcutánea y la aplicación recuerden que se absorbe en el tejido graso y se puede colocar en toda la pancita, toda la barriguita, en los brazos, la cara posterior, sobre todo la cara lateral donde hay tejido graso y la cara anterior del muslo. La vía de administración es vía subcutánea, como podrán ver acá, se aplica normalmente la insulina en ángulo de 90 grados. Entonces, hay insulinas en lapiceros y hay insulinas en viales, en ampollas, que eso lo vamos a ver en la consulta, ¿no? Y también ustedes lo van a ver en consulta de doctores. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de la insulina, del tratamiento? El efecto secundario más frecuente es la hipoglicemia. Entonces es importante que cuando el paciente use insulina, sí o sí tenga su glucómetro para que haga su monitoreo de glucosa y explicarle al paciente cuáles son los síntomas de hipoglicemia. Hipoglicemia en un paciente con diabetes es glucosa por debajo de 70. Entonces, y los síntomas que puede presentar el paciente es palidez, taquicardia, sudoración, como que tiene desvanecimiento, dolor de cabeza, tiene antojo de querer comer dulces, entonces el paciente se siente débil. Entonces, ni bien tenga esas molestias el paciente, inmediatamente tiene que medirse la glucosa para corroborar su nivel de glucosa y para saber si está frente a una hipoglicemia y tiene que manejar la hipoglicemia. ¿Y cómo se maneja la hipoglicemia? Pues se le da al paciente si tiene glucosas por debajo de 70, en vasito de Coca-Cola normal, o también se le da en un vaso de 3 cucharadas de azúcar y el paciente tiene que beberlo inmediatamente y a los 15 minutos volver a medirse la glucosa y la glucosa tiene que estar por encima de 100. Es la regla de los 15. Entonces, le enseñamos al paciente cómo va a resolver la hipoglicemia y también inmediatamente el paciente tiene que acudir a control para hacer un reajuste del tratamiento, porque probablemente el paciente está colocando mucha insulina o quizás el paciente no está comiendo. Entonces, por eso que está sucediendo las hipoglicemias. Hay que averiguar por qué sucedió la hipoglicemia, ¿no? Entonces, es importante que todo paciente con diabetes tenga sí o sí su glucómetro, el aparatito para medir la glucosa capilar. ¿Dudas, preguntas hasta ahora para pasar con vía oral? Está No, bien, está bien. doctora, todo claro. Ya, gracias. Doctora, Entonces, ¿para dígame. Ujú. grabar la reunión? No, no me permite grabar. Ay, ok, Eh, doctora, no se preocupe. ya, ¿tú das algunas? Ya, continuamos. Ya, fármacos. Ahora, fármacos para la diabetes. Hay una variedad de fármacos para la diabetes hoy en día. Entonces, es importante, le pueden solicitar a su amiga Brigitte que les comparte la guía del ADA 2026 para que puedan, ahí hay un cuadro bien bonito donde especifica, por ejemplo, los pacientes con diabetes. La primera opción de tratamiento ya no es como antes metformina, como le explicaba hoy día a sus compañeras. Entonces, hay otras opciones de tratamiento. Los medicamentos antiguos para la diabetes tenemos, ahorita voy a hablar de fármacos de diabetes tipo 2, ya porque para tipo 1 solo tenemos insulina. Y para pacientes con diabetes tipo 2 tenemos una variedad de medicamentos. Tenemos dentro de las tiguanidas, que es la metformina, los inhibidores de PP4, voy a colocar esto, los inhibidores de PP4, que es la sitaglitina, vildagliptina, tenemos los inhibidores SGLT2, que son la dapaglifosina, empaglifosina, y las sulfonilurias, que es la glibenclamida. Y ahora último, los agonistas GLP-1, como semaglutida, la tiraglutida, y las insulinas que hemos hablado, ¿no? Entonces tenemos una variedad de fármacos y la indicación del tratamiento depende del perfil del paciente y depende de las comorbilidades del paciente, qué enfermedades tiene el paciente. Por ejemplo, la guía refiere de que si es un paciente que tiene diabetes y tiene falla cardíaca, tiene ICC, entonces lo ideal es usar un inhibidor SGLT2, como una empaglifosina, una dapaglifosina. Pero si mi paciente es un paciente que tiene microalbuminuria o tiene nefropatía diabética, está eliminando proteínas por la orina, entonces también amerita usar un inhibidor SGLT2. Entonces, los inhibidores SGLT2 han llegado para poder cambiar la evolución del paciente con diabetes. O sea, un paciente con diabetes, la causa de muerte es un infarto. Es un infarto, es un infarto que el paciente muchas veces es un infarto silente en un paciente con diabetes. Entonces, hoy en día tenemos nuevos fármacos que tienen la protección cardiovascular, reducen que el paciente se hospitalice por falla cardíaca, reduce que el paciente se
haga infarto y también reduce que el paciente tenga una falla renal, que tenga una progresión de la enfermedad renal. Dentro de esos fármacos tenemos los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP1, ¿no? Entonces hay nuevos medicamentos, pero lamentablemente esos medicamentos son costosos, muchas veces no lo tenemos en el hospital, pero si hay pacientes que lo pueden usar, se le debe indicar, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, en la guía dice, ¿no? Si es un paciente con diabetes, tiene obesidad, amerita usar un agonista GLP-1, como semaglutida, tirzepatida, como Ozempic, como Mounjaro, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, frágil, con tendencia a hipoglicemia, no le voy a dar una sulfonilurea, porque la sulfonilurea y la glibenclamida son efectos secundarios que me causan hipoglicemias. Entonces, si es un adulto mayor frágil, voy a escoger un inhibidor de PP4, una sitagliptina o una vildagliptina. Pero si es un paciente con diabetes tipo 2 que está glucotóxico, tiene una glicosilada en 11%, tiene mucha sed, orina mucho, ha perdido peso, pues el paciente amerita usar insulina, no le voy a dar pastillas. Entonces es de acuerdo al perfil del paciente. Y muchas veces estos fármacos se pueden sinergiar, se pueden unir, se pueden usar dos fármacos a la vez, ¿ya? Entonces todo depende del perfil del paciente y qué comorbilidades presenta el paciente. Ese es el cuadrito que les mencioné. Entonces acá dice, por ejemplo, paciente con falla renal, un agonista GLP-1, un inhibidor SGLT2 puedo usar. Es un paciente que tiene tiene síntomas de falla cardíaca o es un paciente que tiene insuficiencia renal, ya tiene, está eliminando proteínas por el riñón, pues amerita usar un inhibidor SGLT2, ¿no? Entonces, es de acuerdo al perfil del paciente, voy a indicar el tratamiento. Ya no es para todos metformina, para todos glibenclamida, entonces de acuerdo al perfil del paciente. Dentro de los fármacos, metformina es un buen medicamento, sí es cierto, es un buen medicamento, pero la metformina solo me va a controlar la glucosa. Y hoy en día un paciente con diabetes no solo tiene diabetes, un paciente no solamente tiene, muchas veces los pacientes con diabetes tienen hipertensión, son obesos, tienen dislipidemia, tienen antecedente de tener portador de un stent coronario, de tener falla cardíaca. Entonces ya tengo que prevenir que el paciente siga ganando complicaciones y para eso hay los nuevos medicamentos. Metformina es un buen medicamento, pero metformina solo me va a controlar la glucosa. No tiene el beneficio de la protección cardiovascular ni la protección a nivel del riñón, pero es un medicamento que es accesible, es cómodo y sí me puede controlar mi diabetes, ¿no? Entonces puede controlar mi azúcar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Pues actúa a nivel hepático, ¿no? Disminuyendo la gluconeogénesis, disminuyendo la producción de glucosa, actúa a nivel periférico también y también aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿cuál es la metformina? ¿Cuál es el inconveniente con metformina? Con la metformina genérica, el inconveniente es que son los efectos secundarios. La metformina convencional, la genérica, pues el efecto secundario más frecuente que los pacientes se quejan son las náuseas, deposiciones líquidas, vómitos, dolor estomacal, eruptos. Esto sucede al inicio. Cuando el paciente ya pasa una semana, 2 semanas, como que esas molestias pueden mejorar, pueden reducir. Pero si a pesar de que está con la metformina 2, 3 semanas y sigue molestándole, sigue aflojando el estómago, pues tenemos que cambiar la medicación. Podemos cambiar por una metformina de liberación prolongada, que es la XR, ¿no? No sé si ustedes han visto que dice Glucophage, Viavicare, XR en las pastillitas. Entonces no es una metformina convencional, es una metformina de marca que no tiene no le va a causar ese efecto secundario al paciente, las náuseas, las deposiciones líquidas, o podemos cambiar a otra familia de medicamentos como un inhibidor de PP4. Igual cuando nosotros iniciamos metformina en los pacientes con diabetes tipo 2, iniciamos con dosis mínima. O sea, la primera semana le voy a iniciar una tabletita al día después del desayuno o después del almuerzo y posteriormente, semanalmente voy a aumentar la dosis poco a poco. No es que de golpe le voy a dar 3 tabletas al día porque el paciente va a estar con deposiciones líquidas, va a estar con dolor estomacal, se va a sentir fatal. Entonces, poco a poco voy subiendo la dosis. Y la dosis máxima de metformina es 3 gramos al día. ¿Ya? Y también otro efecto adverso que tiene la metformina, aparte de la intolerancia gastrointestinal, que es la más frecuente, es que la metformina está asociado que te puede bajar la vitamina B12. Esto se ha visto en pacientes que usan más de 3 años metformina de manera crónica. Un 30% de los pacientes pueden estar asociados a un déficit de vitamina B12. Por eso es que a nuestros pacientes con diabetes, una vez al año le hacemos un dosaje de B12 para poder reponer la vitamina.
pero tener la vitamina B12 baja no es contraindicación para usar metformina. Puedo seguir con mi metformina, pero puedo reponerle la vitamina B12. Ya. Contraindicaciones, bueno, la metformina está contraindicada en pacientes que tienen una talla de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Entonces, ahí sí, no voy a dar metformina. De 30 a 40 voy a dar el 50% de la dosis total. Recuerden que la dosis total es 3 gramos, entonces le puedo dar el 50%, 1,5 gramos. Y por encima de 40 puedo dar la dosis de 3 gramos, la dosis total al día. Pero por debajo de 30, contraindicado metformina. Recuerden que la metformina se elimina vía renal. Entonces está contraindicado cuando tiene una talla de filtración glomerular por debajo de 30. También está contraindicado en pacientes con Child que tienen cirrosis. No, la metformina no está contraindicado en gestantes. Sí se puede indicar, pero es categoría B, hay que tener cuidado. El diabetes tipo 1 también está contraindicado. ¿Dudas hasta ahora de metformina? Ya. No, doctora. Y vamos a pasar a sulfonilurias. Sulfonilurias también es otro medicamento antiguo, ¿no? Tenemos la glibenclamida, que es la más conocida, glibenclamida, glimepirida. Entonces, estas sulfonilurias, ¿cuál es el mecanismo de acción? Actúan a nivel de la célula beta. Estas sulfonilurias lo que van a hacer es, van a cerrar los canales de potasio. Al cerrar estos canales de potasio, lo que va a hacer es que la célula se contraiga, ingresa calcio intracelular y esto hace que libere insulina al torrente sanguíneo. Entonces se va a liberar insulina y eso es lo que va a ocasionar que baje la glucosa en sangre. ¿Bien la Entonces, pantalla? al cerrar estos canales de potasio, entra calcio, se contrae la membrana, entra calcio, elimina insulina y estos gránulos de insulina, un efecto secundario de las sulfonilurias es la hipoglicemia. O sea, puede causar bajones de glucosa. Dijimos que hipoglicemia es por debajo de 70. Entonces hay que tener cuidado con este medicamento en adultos mayores, porque los adultos mayores pues no comen igual que una persona joven. Entonces, a veces comen bien poquito, están con varios medicamentos, entonces hay que tener cuidado porque causa hipoglicemia. ¿Qué es el efecto secundario? Es el efecto secundario más frecuente. Si quiero una sulfoniluria de mejor calidad, puedo usar una glimeprida, que causa menos hipoglicemia, pero también te puede causar hipoglicemia, pero el que causa más hipoglicemia es la glibenclamida. Contraindicado en diabetes tipo 1, en cetoacidosis, en embarazo, en lactancia y también está contraindicado en pacientes que tienen una talla de filtración glomerular por debajo de 30. También está contraindicado. El efecto adverso más frecuente es la hipoglicemia. Entonces es el más frecuente que hay que tener cuidado y también te puede aumentar de peso la glibenclamida. Y de ahí tenemos los inhibidores de PP4. Los inhibidores de PP4, más conocidos como el efecto incretina. Estos inhibidores de PP4, LP1 y GIP se liberan a nivel tracto gastrointestinal. Entonces, cada vez que nosotros, no sé si ustedes han escuchado del efecto incretina, que hoy en día está muy conocido. Entonces, normalmente cuando nosotros consumimos un carbohidrato, una pasta, un sándwich, a nivel intestinal se libera GLP-1 y GIP, estas son las incretinas. Este GLP-1 y GIP actúa a nivel de la célula beta y la célula alfa para producir y para bajar la glucosa. Entonces, hay una enzima llamada DPP4. Esta enzima inactiva este GLP-1 y G. Al inactivarlo, no va a hacer que la célula beta segregue insulina, no va a hacer que la célula alfa produzca glucagón. Entonces, este efecto incretina, esta enzima inactiva estas enzimas. Entonces, por eso es que se ha fabricado un medicamento, una enzima DPP4. Esta enzima DPP4 entonces, perdón, se ha fabricado un medicamento de PP4 donde bloquea a estas enzimas. Al bloquear esta enzima no va a inactivar el GLP-1 y por ende va a producir la célula beta insulina, y por eso va a disminuir el nivel de glucosa en sangre y va a hacer que disminuya el nivel de glucagón y va a hacer que este GLP-1 pueda actuar a nivel de la glucosa y nivel de la glucosa en ayunas y postprandial. Entonces, este efecto incretina normalmente en los pacientes con diabetes tipo 2 está reducido, es lo que dicen los estudios. Entonces, los nuevos medicamentos, la sitagliptina es uno de los más conocidos que son inhibidores de PP4, o sea, van a bloquear esta enzima. Si no tengo esta enzima, no hay quien inactive mi GLP-1 y GIP.
Entonces, por ende, este GLP-1 va a actuar a nivel de mi célula beta y va a disminuir la glucosa postprandial. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Sí me entendieron de esto o lo vuelvo a repetir? Todo bien, doctora. Ya, gracias. Entonces tenemos acá a, miren, por ejemplo, yo como una pasta, a nivel del tracto gastrointestinal hay liberación de GLP-1 a nivel del intestino. Este GLP-1 es lo que normalmente sucede en nosotros. Tiene un tiempo de vida media bien cortito, más o menos 2 minutos. Pero este GLP-1 se inactiva viene una enzima de PP4 y las inactiva. Entonces no llegan a todo el proceso. Entonces, al yo bloquear esta enzima con este fármaco, lo que voy a hacer es que el GLP-1 continúe y actúe a nivel de mi célula beta y de mi célula alfa. Y así va a controlar la glucosa. Es por eso que en los pacientes con diabetes este efecto incretina está reducido. Tiene una reducción del efecto incretina. Los inhibidores de PP4 tenemos los fármacos como sitagliptina, vildagliptina. Esos medicamentos normalmente los usamos en adultos mayores. O también lo usamos porque no causa hipoglicemia. O también lo podemos usar en pacientes que tienen intolerancia a metformina o a sulfonilurea. Entonces podemos usar como una segunda opción, ¿no? O en pacientes adultos mayores sería nuestra primera opción como terapia inicial. La sitagliptina, tenemos sitagliptina, vildagliptina. Actualmente no tenemos saxagliptina, salió del mercado porque en los estudios se demostraba que aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y tenemos linagliptina. Tanto cita como vildagliptina están contraindicados cuando tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Pero si uso linagliptina, que es más conocida como la trayenta, la puedo usar en cualquier estadio renal, aunque esté el paciente en diálisis. Entonces, este medicamento, la vía de eliminación es biliar. Entonces, lo puedo usar en cualquier estadio renal. En cambio, cita y bilda no lo puedo usar en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, contraindicado. Pero linagliptina sí, en cualquier estadio renal. Y los efectos secundarios de estos medicamentos pues causan nasofaringitis, como dicen que hay cierta autoinmunidad en el paciente que nos aumenta un poquito la alergia. Entonces, pero normalmente en nuestros pacientes en el momento no hemos visto eso, ¿no? Hay casos que también se ha reportado que puede causar pancreatitis, pero tampoco lo he visto hasta ahora. Entonces, no hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Pero sí se refiere a la bibliografía que hay que tener cuidado si tengo un paciente que tiene antecedente de pancreatitis, pues no le voy a iniciar un DPP4, ¿no? Hay que tener cuidado. Y acá tenemos los inhibidores SGLT2, que son los fármacos que han demostrado que tienen no solo controlan la glucosa, sino que tienen la protección cardiovascular y la protección cardiorrenal. Estos medicamentos, mira, por ejemplo, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, ¿cómo actúan? En el túbulo contorneado proximal, nosotros tenemos dos receptores, SGLT2 y SGLT1. El SGLT2 es el que reabsorbe el 90% de glucosa. El SGLT1 es el que reabsorbe solo el 10%. Esta reabsorción de glucosa que en el túbulo contorneal pasaría a la sangre. Entonces, si yo bloqueo al receptor SGLT2, voy bloqueando el 90% de la absorción, entonces no va a pasar a la sangre. Y este bloqueo, esta glucosa se va a eliminar por la pila, por la orina. Entonces, estos medicamentos, su mecanismo de acción es que van a hacer que elimines el azúcar por la pila, va a causar una diuresis osmótica, esto también como un diurético. Entonces, el paciente, según lo que informan, es que puede bajar de peso un 3% aproximadamente porque le causa una diuresis, el paciente va a ir más veces al baño. Recuerden que va a eliminar azúcar por la pila, por ende la pila va a salir dulce, entonces hay un riesgo de efectos secundarios como las infecciones urinarias, las micosis, la vaginitis o el varón balanitis. Por eso cuando nosotros iniciamos este medicamento, le explicamos al paciente que va a ir más veces al baño, va a mencionar más veces al baño y cada vez que va a ir al baño tiene que hacerse la higiene, porque si no se hace la higiene le van a quedar gotitas de pila dulce y eso le puede irritar. Entonces le puede causar una balanitis al varón, en la mujer
vulvovaginitis. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, los medicamentos son muy buenos porque los medicamentos han demostrado que reducen, eh, ti- te- el medicamento ha demostrado que reduce la progresión de enfermedad renal crónica, protege el corazón, ¿no? Hay estudios inclusive que los pacientes que usan los inhibidores SGLT2 retrasan la progresión renal. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene microalbuminuria o proteinuria, vemos que la proteinuria que estaba volando elevadísimo regresiona a rango normal. Entonces, es un buen medicamento, lamentablemente es costoso, ¿no? Pero no solo te controla la glucosa, sino que también tiene otros beneficios, o plus, ¿no? Que estos medicamentos podemos indicarlo, los pacientes si lo pueden adquirir, fenomenal, iniciamos con este medicamento. Como le dije, ese es el mecanismo de acción, lo que va a hacer es que elimina el azúcar por la pila y hay que tener cuidado porque puede causar balanitis o infecciones urinarias o vaginitis. Entonces, en adultos mayores hay que tener mucho cuidado porque puede aumentar las infecciones urinarias en aquellos pacientes que usan pañal, hay que tener cuidado. Y en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, más de 3 veces al año, normalmente no lo usamos, hay que tener cuidado. Esos son los medicamentos como empaglifosina, como Jardiance, que es el más conocido, o dapaglifosina, ¿no? Eso lo podemos indicar en pacientes que tienen nefropatía, en pacientes que tienen falla cardíaca, sí o sí debe ir el medicamento, sí o sí, aquel paciente que tiene falla cardíaca, que tiene nefropatía, debe recibir un inhibidor SGLT2. Tenemos como Jardiance que la dosis inicial es de 10 miligramos al día, o también podemos iniciar 25 miligramos al día, ¿no? No está contraindicado cuando tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 20, ya no se inicia la medicación. Ya por encima de 20 sí podemos indicar. El paciente está en diálisis, no tiene indicación de usar este medicamento ya. Hay medicamentos que vienen unidos a metformina, como dapaglifosina con metformina, están unidos. Y como le dije, los efectos adversos, tenemos la candidiasis vulvovaginal, aumenta la tasa de infecciones urinarias, puede haber, inclusive han habido reportes de cetoacidosis diabética euglicémica, o sea, el paciente que está en cetoacidosis pero está con la glucosa normal. Y un medicamento SGLT2 como la canalifosina hubiera un riesgo de amputación, pero ese medicamento ya salió del mercado y hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen antecedentes de infección urinaria, ¿no? Contraindicado en pacientes con diabetes tipo 1, lo podemos indicar por debajo de 20, por encima de 20, perdón, lo podemos indicar por encima de 20 miligramos, mililitros por minuto. En la tasa de filtración glomerular está contraindicado por debajo de 20. Y también lo contraindicamos en aquellos pacientes que han hecho cetoacidosis previa, que hay que tener cuidado. Y de ahí tenemos los nuevos fármacos, los agonistas GLP-1 como Vitosa, liraglutida, como Ozempic, semaglutida, tirzepatida, Mounjaro. Entonces, estos medicamentos, los GLP-1, son los nuevos medicamentos que no solo controlan la glucosa, sino estos medicamentos están indicados en pacientes que tienen diabetes tipo 2 más obesidad, porque esos medicamentos lo que su mecanismo de acción es actúan a nivel del cerebro, causando saciedad, disminuyendo el apetito, actúan a nivel del estómago, retrasando el vaciamiento gástrico, el paciente se siente lleno, es como que el paciente se hiciera una manga gástrica, ¿no? Se llena con poca comida, de lo que comía así, come en menor cantidad. Entonces, estos medicamentos no solo también te controlan la glucosa, también los estudios han demostrado que estos medicamentos tienen la protección cardiovascular y la protección renal. Son caros, ¿no? Más o menos un lapicero de Ozempic que está aproximadamente 1.000 soles, que dura para un mes y medio, se aplica una vez a la semana, es vía subcutánea. El lapicero es así más o menos. Acá viene el medicamento, esta es la aguja y te colocas una vez a la semana. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es que tengas saciedad, que tengas menos hambre, menos apetito, te llenas con poca comida y baja de peso. Pero estos tratamientos van de la mano sí o sí con actividad, con ejercicio de fuerza, porque puedes perder masa muscular. Tenemos la de acción prolongada, que son liraglutidas, que se colocan cada 24 horas. Y tenemos la de acción también una vez a la semana. No tenemos aflexionatida, pero tenemos tirzepatida y semaglutida que se colocan una vez a la semana. Mounjaro y Ozempic. Y los efectos adversos de estos medicamentos son náusea, diarrea, estreñimiento, sí lo mezclo con comida grasosa.
Esos medicamentos se llevan mal con la comida grasosa. Si yo tengo una dieta con alta en grasa, voy a tener deposiciones líquidas, me va a caer mal el medicamento. Si yo cuido mi dieta, tengo una dieta muy limpia, muy saludable, voy a seguir con la pérdida de peso y no voy a tener los efectos secundarios de las náuseas, la deposición líquida. Pues son medicamentos muy buenos, pero son costosos. Esto no hay en el hospital, no hay en el SIS. El SIS no lo cobra. Y esta es como un resumen de los medicamentos que tenemos. Todo tratamiento de la diabetes sí o sí va a empezar por una terapia inicial de cambio de estilo de vida. Para mejorar mi estilo de vida, hacer actividad de ejercicio. La guía recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio de actividad de moderada intensidad, ¿no? Y mi alimentación. O sea, un paciente con diabetes, el 70% del éxito es que lleve una vida sana, una alimentación balanceada, ejercicio y un 30% es el medicamento. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que se controlan solamente con la dieta. Son muy exigentes, muy cuidadosos con la comida, hacen actividad, son muy disciplinados y se pueden controlar solo con la alimentación. Pero hay pacientes que necesitan medicación, entonces inclusive podemos unir fármacos, unir familias, si no llego a la meta del control. Recuerden que un paciente bien controlado debe manejar una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, que es lo ideal. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? No, doctora. Mucho silencio, me asusta.